Ya, inicio la grabación de la segunda parte de la clase y voy a empezar a mostrar el PPT para continuar con lo que estábamos revisando. Ya, estábamos viendo, bueno, habíamos conversado hasta este punto la dinámica de la sociedad de consumo, que es lo que hemos revisado hasta acá, y desde un punto de vista económico, y esto es como la ventaja que nosotros podemos ver cuando nosotros buscamos proteger al consumidor, el velar por el consumidor es también favorecer a una economía productiva, ¿no? Porque recuerden que para que nosotros no veamos, y esto es lo esencial de lo que estamos conversando ahora, el proteger la protección del consumidor, la mayor protección de este débil jurídico de la relación de consumo, no implica en sí mismo una afectación de los productores o de la economía productiva, dado que el consumo es el elemento motriz de la dinámica del mercado y de la producción. Es decir, si nosotros entendemos que el consumo, que esta relación que tiene el consumidor en esta relación de consumo es el corazón, es lo que mueve a la economía, entonces nosotros no podemos ver la protección del consumidor como una afectación a este principio de la economía productiva. Sin la actividad de uso de los bienes y servicios y su consecuente garantía jurídica, la economía contemporánea y la libertad empresarial finalmente va a quedar ajena y quedan sin movimiento suficiente. Es decir, se requieren, y por eso nosotros hablamos desde un principio, de intereses más bien compartidos cuando hablamos de los agentes de mercado, de los empresarios y por otro lado de los consumidores. Y de ahí viene esta necesidad de contar con un derecho del consumidor específico y armónico con las libertades del empresario. Un estatuto entonces orientado además a bienes como la promoción del consumo solidario y responsable, y así también la protección del comercio justo y la vinculación con el medio ambiente. Todas estas son nociones que son más bien modernas, donde yo les menciono que nuestro derecho siempre parece estar como unos pasos más atrás, ¿no? Pero que es la realidad y es hacia dónde están avanzando la mayoría de otras legislaciones que se encuentran más avanzadas que la nuestra, sobre todo cuando hablamos de protección del consumo, cuando hablamos de regulación de la libre competencia y regulación también de la competencia leal y desleal. Y ahí ustedes también se van dando cuenta, porque nosotros aquí estamos hablando de algo esencialmente en un principio de derecho privado en cuanto a esta relación de consumo entre proveedor-consumidores, pero por otro lado estamos viendo otros principios que parecen más bien de interés general, ¿no? Y ya no viendo esto solo como una relación de derecho privado, incorporando esta noción del comercio justo, la vinculación con el medio ambiente, todas nociones que quizá, no sé, hace 20 años atrás a nosotros no nos preocupaba tanto como nos preocupaba la protección de los proveedores o la reactivación económica. Nuevamente, este derecho del consumidor como política social tiene que ver con la actitud proactiva del Estado en favor del consumidor, que significa integrar su protección a las políticas sociales. Es decir, y aquí, esto que yo estaba hablando con anterioridad, cuando nosotros hablamos de relación de consumo, cuando hablamos de la protección de la libre competencia, nosotros siempre lo pensamos desde la noción del derecho privado, la noción del derecho comercial, en general, absolutamente de estas relaciones intrínsecas que se dan entre agentes de carácter privado, sea por un lado los proveedores y por otro lado los consumidores. En esta avance o evolución del derecho, nosotros estamos viendo que el derecho del consumidor es también de interés general, es también o debiera ser una preocupación de los estados, si estamos hablando de estos estados sociales de derecho, como una política social. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de la integración de este interés, de este factor general que son los consumidores. Cuando nosotros hablamos de consumidores, estamos hablando no de personas en particular, sino piensen también que las empresas de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas, son a su vez también, o podemos entenderlas como consumidoras de otras grandes conglomerados, para que veamos dónde viene esta idea o por qué es tan importante que nosotros podamos incluir esta noción como una política social. El consumo no solamente se formaliza en esta adquisición de bienes y servicios, también se manifiesta en el perfeccionamiento del ser humano en lo que concierne el desarrollo de diversos aspectos de la vida social que sin el consumo serían prácticamente imposibles. Y de ahí es que el derecho del consumidor sea integrable a este marco de políticas de satisfacción de derechos fundamentales
concomitantes, es decir, estos derechos fundamentales que para nosotros son fundamentales para una sociedad en particular. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales o ejemplos que nosotros podríamos ver de ellos? La vida, la integridad física y psíquica, salud, educación, es decir, aquellos derechos fundamentales de las personas por el hecho de ser tales. Y a lo anterior se debe agregar el incentivo de políticas públicas de carácter fiscal que potencien este consumo con subvenciones y desgravaciones según los casos, es decir, con ciertos incentivos en esta relación de consumo, que también pueden, a su vez, ser llamativos o interesantes para los proveedores o quienes proveen estos bienes y servicios. En suma, el derecho del consumidor, por su naturaleza jurídica, su fundamento económico y su funcionalidad social, incluso por su connotación antropológica, exige ser integrado a este ámbito de relaciones concurrentes con la libertad de empresa y la economía de libre mercado. Si nosotros lo seguimos viendo, como lo hemos visto hasta ahora, como una relación en conflicto, es decir, que yo vea una relación en conflicto entre consumidores, el principio de la libertad de empresa como garantía de protección de los proveedores, y a su vez, si yo afecto a los proveedores y afecto a este principio de la libertad de la empresa, veo también una afectación de esta economía de libre de mercado. Si nosotros lo seguimos viendo como un debate, es decir, como una discusión entre estos distintos factores, y no los veo como todos parte de un mismo sistema y todos parte de un mismo interés, es donde se produce una forma errónea en que nosotros podemos interpretar o podemos generar un sistema de libre competencia en Chile, como así también de la protección de los consumidores, que es lo que hemos estudiado hasta esta parte. ¿Les queda claro todo lo que hemos revisado hasta ahora con respecto a cómo nosotros debiéramos entender en nuestro sistema la participación de los consumidores, por otra parte, de este principio de la libertad de empresa y también de los agentes económicos proveedores, de que finalmente nosotros ya no los vemos como unos rivales dentro de una misma relación, sino que lo estamos viendo como partes, todos integrantes de esta relación de consumo? ¿Les queda claro esa noción? Porque esto es algo relativamente nuevo, ya, relativamente nuevo de lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Porque nosotros hasta esta parte en general hemos dicho o hemos visto que hay como una relación de conflicto, ¿no? O sea, aquí ya estamos superando la relación de conflicto y entendiendo que tanto los consumidores como los agentes económicos y el principio de la libertad económica son un mismo sistema, una misma discusión. Entonces, entendiendo lo que son todas partes de lo mismo, entonces ahí ya se supera esta noción de debate o de discusión. Y aquí nosotros ya pasamos a estudiar otra parte de lo que vamos a estudiar hoy día, que es esta idea del consumo, libertad de empresa y mercado, pero estas tres nociones como parte integrante de nuestra regulación de esta relación de consumo y de la libre competencia en Chile, y específicamente la legislación chilena de protección del consumo. Y en esto nosotros vemos como un principio, porque hay más, la ley 19.496, la ley 19.761 y 19.955. Hasta aquí nosotros ya hemos conversado, yo ya les he adelantado algo, en cuanto que nuestro legislador chileno como que siempre le ha costado, aquí el autor habla de desentenderse de estas situaciones de abuso provocadas por diversas actuaciones de la pequeña, mediana o gran empresa en distintas zonas del mercado. Nosotros ya hasta esta parte lo hemos visto numerosos casos donde se han cometido abusos graves que han afectado la libre competencia y que han afectado derechamente a los consumidores. El caso estrella, o el caso que realmente más que estrella, el caso que nos abrió los ojos y que generó las modificaciones posteriores al sistema de protección de la libre competencia y el que se subieran nuevas sanciones a los ilícitos anticompetitivos, fue el caso Colusión Farmacia, ¿no? En sí mismo, que nos demostró la importancia de regular y el defecto de esperar que los privados se autorregulen, ¿no? Y dónde se produce este defecto y dónde esto genera defectos para el sistema total de libre competencia en Chile, como así también genera conflictos para con los consumidores, en esta relación de consumo que nosotros hemos conversado. En términos de justicia conmutativa, estos abusos se han traducido en atentados a este principio de igualdad en condiciones de contratación, reducción de la libertad en la formación del consentimiento, que era algo que conversábamos al principio de esta clase,
La falta de equivalencia a los derechos y obligaciones que se generan, exención o reducción unilateral de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, publicidad engañosa, insuficiente calidad y seguridad en los bienes y servicios ofrecidos. Y recuerden que en el caso colusión farmacias llegó a tal gravedad el nivel de acuerdo y el abuso al sistema que ellos incluso generaban una publicidad engañosa donde parecían estar generando como una guerra de precios o estar generando una discusión que parecía ser beneficiosa para los consumidores cuando en realidad era previo de un acuerdo que realizaban los mismos agentes económicos, estos mismos farmacias que eran parte del acuerdo de colusión. Entonces, esto es efectivo. Y en cuanto a esta falta de equivalencia o el problema o la reducción en cuanto a la libertad, la formación de consentimiento, piensen, y que son uno de los que sobre todo fallan en nuestro sistema nacional, los sistemas bancarios. O sea, si ustedes han firmado alguna vez un contrato con un banco o han tenido acceso a algún contrato, todos incluyen cláusulas abusivas, todos los contratos, independiente de qué tipo de crédito estemos hablando, independiente si estamos hablando de acceso a cuentas corrientes, cuentas vistas, etcétera, todos incluyen cláusulas abusivas y de hecho ninguno quiso someterse hace un tiempo atrás a algo que se buscó para tratar de evitar este tipo de abusos, que era el sello CERNAC. No se quisieron someter. ¿Por qué no se quisieron someter? Porque saben que no cumplen. Entonces ahí defecto, cuando yo pienso, y este defecto del modelo, de que los privados se van a autorregular, no se autorregulan, se confabulan y generan cláusulas abusivas porque están en una situación de ventaja. Entonces, todos estos problemas me generan, y esto es lo que me dice el autor finalmente, se ha generado un problema para nuestro legislador, para poder desentenderse, ha tenido que saber reaccionar ante estos abusos evidentes. Esto ha traído tres importantes consecuencias. La primera, la orientación en exceso reactiva del legislador chileno, que es lo que hemos conversado durante toda la clase, es decir, nuestro legislador chileno, en vez de prever estas conductas, entendiendo que se encontraba el sistema de regulación de la libre competencia en Chile de una forma todavía muy amplia y sin una regulación efectiva, o sin una contracara de protección efectiva del consumidor, y solamente vemos una reacción ante casos de colusión evidentes y conocidos a nivel nacional, ¿no? Graves. Ante eso recién hubo una reacción por parte de nuestro legislador. Lo mismo con respecto a las operaciones de concentración, que es algo que nosotros empezamos a estudiar en clases anteriores. No ha existido entonces una política jurídica reflexiva, orgánica y preventiva, sino puramente contingente, es decir, reaccionando ante casos evidentes de ilícito anticompetitivo. Los abusos han tenido entonces que volverse patentes para que la legislación finalmente reaccione ante estos ilícitos anticompetitivos. Si bien el legislador podría haberse percatado de este defecto que tenía nuestro decreto ley 211, o podría haberse percatado de que estos ilícitos ya estaban ocurriendo. Finalmente parece que nuestro legislador reaccionó cuando esto ya fue evidente y lo golpeó en la cara. Y en general nosotros nos encontramos con normativas particularizadas y condicionadas a una singularidad del problema planteado. Es decir, parece que nuestro legislador lo que hace es generar una normativa reactiva y esta normativa reactiva reacciona, valga la redundancia, al mismo ilícito anticompetitivo grave que nosotros estamos viendo. Es decir, cuando ocurrió el caso de colusión farmacias, caso de colusión pollos, entre otros muchos, ¿no? Parece que nuestro legislador, dándose cuenta de este defecto que tenía el decreto ley 211, lo que hace es generar toda una modificación que incluso muchos llamaban a esta modificación la ley anticolusión. Es decir, nuevamente como reaccionando a un ilícito anticompetitivo en particular y no preocupándose o previendo quizá otros ilícitos anticompetitivos que quizá tienen igual importancia o la van a tener eventualmente en nuestro sistema. Es decir, reactivo, singularizado a un caso en particular. ¿Y qué es lo que esto produce cuando uno genera esta práctica legislativa de generar normativa para un caso particular, reaccionando ante un ilícito anticompetitivo? Es que nosotros nos encontramos ante una normativa que se encuentra como atomizada y donde muchas veces ha ocurrido que se redacta la normativa y se tiene que modificar para ir incorporando nuevas cosas que no fueron consideradas. Y eso nosotros lo podemos ver incluso desde la creación de la ley 19.496 en Chile de protección de los consumidores en Chile, donde han debido hacérsele un conjunto de modificaciones para ir incorporando cosas que nuestro legislador podría haber visto, particularmente la que recuerdo en este caso, era la inclusión
en este concepto de consumidor también de los pequeños empresarios que también son consumidores de otros proveedores, que en un principio no fue considerado por nuestro legislador. Entonces ahí uno ve como algunas falencias importantes o este carácter reactivo y que aquí llama el autor con el que estoy trabajando un proceso indefinido de revisión o de actualización ad casum, es decir, se va actualizando la normativa en virtud de los casos que se van presentando. No nos encontramos ante un legislador que prevé conductas futuras, no nos encontramos ante un legislador que se da cuenta de aquellos defectos que tiene su normativa, sino que va actuando en virtud de los casos que se van presentando. Así, por ejemplo, la Ley 19.496, que es la matriz de nuestro derecho del consumidor, y que a todo esto es sumamente tardía, si nosotros vemos la protección del consumidor a nivel internacional, y que finalmente todo nuestro sistema de protección al consumidor es una reacción a tratados de libre comercio con Estados Unidos que exigieron que nosotros tuviéramos una protección mayor de los consumidores en Chile, porque antes no teníamos eso. Ni siquiera teníamos esa protección que nosotros ahora somos críticos y que hacemos un conjunto de críticas a este tipo de protección, ¿no? Entonces, para que vean que también es reactivo a las exigencias que se nos hacían para ser parte de un tratado de libre comercio con otros estados, como Estados Unidos en particular. Lo que generó también ese tratado en particular, este tratado de libre comercio con Estados Unidos, que también generó que tuviéramos que crear todo un sistema de protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial en Chile, que tampoco hasta ese momento nosotros teníamos regulado, lo que significa que nuestro sistema estaba sumamente atrasado si nosotros lo comparamos con la realidad legislativa de otros estados. Peor aún si nosotros nos consideramos como un estado parte del OCDE, ¿no? Donde quedamos aún más atrás en lo que es la protección o cómo funciona nuestro sistema regulatorio en estas materias. Y así nosotros encontramos ya, se creó esta ley 19.496 y de inmediato, como fue nuevamente de carácter reactivo y generado por las exigencias que se nos hacían por parte de terceros estados, se tuvieron que ir redactando nuevas normas que fueron cubriendo ciertos aspectos que no había considerado la ley del consumidor. Así la ley 19.659, que estableció sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales, ¿sí? Porque cuando se dictó la ley ni siquiera se consideró este tema grave de las cobranzas ilegales, y cuyo ámbito nuevamente fue extendido por otra norma, la ley 19.761, es decir, donde se trata de cubrir o regular todo este proceso de cobranzas ilegales que hasta ese punto no estaban claramente reguladas. Y recuerden que cuando algo no está claramente regulado en nuestro derecho, entonces queda a criterio del tribunal buscar de alguna manera subsanar estos vacíos legislativos que nosotros teníamos. La ley, aparte, el 19.955, incorporó la protección de los intereses generales del consumidor, es decir, no solamente viendo a los consumidores desde un punto de vista de carácter individual, sino preocupándose de estos como un conjunto de consumidores, un control más efectivo de los contratos de adhesión. Ustedes saben de qué se tratan los contratos de adhesión, ¿recuerdan de qué se tratan los contratos de adhesión? Que son muy típicos en la relación de consumo. ¿Qué es un contrato de adhesión? Y que es como una pregunta que hago también, les puede servir. ¿Se recuerdan lo que es un contrato de adhesión? Si no me equivoco, el contrato de adhesión era el que una parte imponía toda la, por así decirlo, como las reglas del contrato y la otra no podía cambiar ninguna de las partes, solamente aceptarlo o rechazarlo. Claro, ya puede solamente aceptar o rechazar, y en eso yo entiendo que sí hay una expresión libre de consentimiento, ¿no? Pero todas las cláusulas del contrato, como bien me dice Matías y me dice Maritza, se redactan por una de las partes, o en el caso de Matías que me dice aquello en que una parte establece todas las condiciones y la otra solo puede aceptar o rechazar. Es decir, yo entiendo que hay consentimiento, y esa es la discusión que se da cuando hablamos de los contratos de adhesión, en que yo como consumidora puedo aceptar o rechazar este contrato que se me presenta por entero por parte de este proveedor en particular. Esto se ve en el caso de los contratos de adhesión, han sido muy discutidos los contratos de adhesión de carácter financiero, porque nuevamente, por las falencias que tiene nuestro sistema, las instituciones financieras
todas tienen contratos muy similares, es decir, yo puedo rechazar, generar un contrato financiero con una institución, voy a ir a otra institución, para no decir nombres, y probablemente va a tener el mismo tipo de cláusulas en ese contrato. Entonces, ahí está la discusión, donde si realmente existe formación del consentimiento o verdadera aceptación de este tipo de cláusulas, cuando no tengo otra opción, porque todos los agentes que participan del sistema financiero me presentan ese mismo tipo de instrumentos. Entonces ahí es la discusión donde si yo realmente puedo formarme el consentimiento, si realmente estoy debidamente aceptando un contrato, si en realidad no se me da otra posibilidad del sistema. Además, y esto tiene que ver con lo que estoy hablando ahora, la ley 20.555 creó esta idea del sello CERNAC y además dotó a este organismo de atribuciones en el ámbito financiero. El fracaso de esta normativa, que era lo que yo les mencionaba, era que se determinó que someterse a este sello CERNAC era de carácter voluntario y las instituciones financieras decidieron no someterse al sello CERNAC. ¿Por qué? Porque en efecto incluyen en sus contratos cláusulas que afectan a los consumidores financieros, que son consumidores de un carácter muy especial y que probablemente si alguno lo ha revisado derecho al consumo, sabe que hay toda una regulación especial con respecto a la relación de consumo financiero. Y la ley 20.715, que estableció normas de protección a deudores de crédito de dinero, modificando los artículos 37 y 39 de la ley 19.496. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo esta ley de protección al consumidor ha sido de carácter reactiva y ha tenido que ir supliendo y se ha tenido que ir llenando con otras normativas que han ido modificando o han ido agregando otras instituciones que no se incorporaron en esta normativa, con otras normas complementarias. Por ejemplo, la ley 20.016, que regló la calidad de la construcción, la ley 20.606, que precisó los deberes de información y publicidad en la composición nutricional de los alimentos, y eso quizás es más evidente, y esa ley la conocen. ¿Se recuerdan cuando se empezaron a colocar estos sellos en todos los alimentos que nosotros comprábamos, diciéndonos si eran de alto contenido de azúcar, etcétera, cosa que antes no estaba regulado y nadie lo establecía en las cosas que nosotros comprábamos. Y la ley 20.584, que reguló los derechos y deberes en relación a las acciones de atención en salud, que también existía una discusión. Cuando nosotros hablamos de estas atenciones de salud, si nosotros entendemos que ahí hay una relación de consumo, y si yo entiendo que hay una relación de consumo, si se aplicaba o no esta ley de protección al consumidor. Si nosotros entendemos en nuestro sistema actual que la salud, por lo menos si yo escojo el elemento privado, o una institución de carácter privado, yo entiendo que hay una relación de consumo. Si yo entiendo que hay una relación de consumo, entonces estoy hablando de una proveedora de salud. Y si es así, tiene que cumplir esas reglas del juego, ¿no? Porque no estaríamos hablando de una institución como donde hay un interés de carácter público. Ya, entonces estos abusos que nosotros hemos conversado mucho, porque hay muchos más de los que yo mencioné, pero en principio, los que hemos visto hasta ahora, provocan no solo una excesiva reactividad de nuestro sistema legislativo, de nuestro legislador, sino una dispersión modificatoria. ¿A qué se refiere esta dispersión? Que es lo que yo les mencionaba. Yo redacto la ley de protección al consumidor por una parte, llena de vacíos con ciertas cosas que no he regulado, y esto genera que se generen una serie de modificaciones o una serie de articulados en particular que se encuentran fuera de la ley de protección al consumidor. Y también una tercera consecuencia, que es la concepción conflictiva del derecho del consumo y que se plasma en general en nuestro sistema. Entonces nosotros tenemos que examinar si los objetivos de nuestra legislación han pretendido superar esta tensión entre consumidor y empresa, mercado, que es lo que nosotros estamos conversando desde el principio de la clase, dotando al primero, es decir, al consumidor, de esta protección elevada pero armónica, con un sistema que busque la libertad de empresa y con un sistema que busque el libre mercado. Y nosotros de la historia fidedigna podemos extraer diferentes consecuencias, que es lo que hace el autor con el que yo estoy trabajando. En lo que respecta a las relaciones entre consumidor y economía de mercado, el mensaje de la ley 19.496 postula que la competencia debiera regular las relaciones entre proveedores y consumidores, armonizando los intereses de todos los sectores. Es decir, nuevamente se confía en esta noción de la libre competencia, y donde esta competencia debiera preocuparse de armonizar todos estos intereses entre proveedores y consumidores. Sin embargo, se reconoce que múltiples factores han obstado a que esta función autorreguladora, es decir, esta mano invisible, todo lo que se deriva de esta autorregulación de los privados, no se cumpla.
Y de ahí que en la tramitación del proyecto de la ley se perseguían 6 objetivos: la promoción y protección de los intereses económicos del consumidor, la protección frente a los riesgos para la salud y la seguridad, el acceso a una información suficiente en pro de una elección libre, porque recuerden que nuestro sistema siempre me van a hablar de estas elecciones libres, etcétera. Educación al consumidor, es decir, me habla más de elección libre y me habla más de libertad que de hablarme de acceso a derechos en particular. Me dice que yo soy libre de acceder de un X, pero no me dice que yo soy titular de un derecho en particular. Elección del consumidor, es decir, que nosotros podamos libremente escoger, cosa que nosotros hemos conversado cuando hablamos de instituciones financieras y cuando hablamos de los contratos de adhesión. Realmente sí puedo escoger, pero todos me proponen cosas muy similares, ¿no? ¿Por qué? Porque son pocos los agentes que se encuentran en nuestro mercado y muchas veces tienen algún nivel de acuerdo con respecto a los contratos que realizan. La educación del consumidor, porque eso también es importante y ha sido muy discutido cuando uno presenta o habla de este tipo de principios o discusiones de derecho al consumo, que es la educación del consumidor, es decir, que el consumidor también conozca de sus derechos y conozca cómo actúa en una relación de consumo. La posibilidad de compensación efectiva frente a las infracciones, y ahí piensen, porque el caso Colusión Farmacias es un caso ya sumamente antiguo en nuestro sistema, o por lo menos antiguo para lo que nosotros estamos estudiando, pero que hasta el día de hoy todavía se está debatiendo la forma en que se va a realizar el pago de las indemnizaciones. De hecho, ya se empezó a realizar el pago de las indemnizaciones del caso Colusión Farmacias, pero se está discutiendo de cómo yo puedo lograr comprobar que yo fui afectada por el caso Colusión Farmacias. Si nosotros pensamos que me pidieran, por ejemplo, la boleta de haber sido afectada en ese periodo de tiempo, en el caso Colusión Farmacias, probablemente ustedes se imaginarán que muchos de nosotros no tenemos esos comprobantes. Entonces ahí está la discusión si verdaderamente ante el caso Colusión Farmacias nosotros nos encontramos ante una compensación efectiva frente a una infracción tan grave como la que nosotros se dio en este caso de colusión. Así también buscaba la promoción de la asociación de consumidores, es decir, si nosotros estamos hablando, por un lado, del sistema de la libre competencia, por otro lado, este principio de la libertad empresarial y el cómo gestionan los proveedores, y por otro lado, estamos hablando de los consumidores y de la relación de consumo y cómo esto se relaciona con este otro principio. Si nosotros empezamos siempre desde la base, y de hecho es así, que los consumidores son el débil jurídico de la relación de consumo, entonces la forma de fortalecer a los consumidores es reconocer y validar y promover la asociación de los consumidores, es decir, que ya no sea solo un consumidor contra los proveedores o contra el proveedor, sino que sea una asociación de consumidores. Porque el reconocer el valor de esta asociación de consumidores en ningún caso implica desconocer o afectar el principio de la libertad de empresa, ¿no? Si finalmente vemos una concurrencia en estos valores. Y en la historia de la ley 19.496 se constata la preocupación por este rol activo que le cabe al consumidor en la economía de mercado. En este sentido, se anota que la legislación no solo busca establecer un cuadro, un marco normativo adecuado para las características de una economía social de mercado, sino que busca sobre todo fortalecer este rol activo que deben cumplir los consumidores en una economía de mercado, ya que nosotros no podemos entender en una economía de mercado, en un sistema como el que nosotros nos encontramos hoy en día, que es un sistema social, donde finalmente nosotros podemos ver que la actitud que tiene el consumidor, que es lo que nosotros concluíamos dentro de la primera hora de clases, es una actitud más bien de carácter activa, no pasiva. Otro punto importante que nosotros tenemos que estudiar hasta esta parte es la complejidad del mercado. También justifica que nosotros nos encontremos ante una legislación específica del consumidor. En la tramitación de la ley 19.955 se dejaba constancia que ante las nuevas características en la elaboración y comercialización de los productos estandarizados, se volvía imprescindible que nosotros tuviéramos defensa de los intereses supraindividuales de los consumidores. Es decir, si nosotros no estamos hablando de un marco regulatorio de protección al consumidor, ya no solamente debiera existir
o debiéramos preocuparnos de la regulación de consumo en particular entre un consumidor y el proveedor, sino que debiéramos preocuparnos ya de esta relación de consumo, ya en grado mayor y superlativo, de este proveedor y el conjunto de consumidores, como en el caso Colusión Farmacias. La relación de consumo y la afectación al sistema de la libre competencia no es solamente una relación de carácter individual o no es una afectación solamente en el patrimonio de una persona en particular, sino que es una afectación al sistema en su totalidad. Y la afectación al conjunto de consumidores, como así también al conjunto de proveedores que también fueron afectados por este tipo. Hoy los contratos de consumo son en su mayoría de celebración masiva. Una sola de las partes, la empresa predefine las condiciones de compra sin que el consumidor pueda discutir su contenido. Y esto es la característica de estos contratos de adhesión y tienen también una razón de ser, porque alguien me podría decir, bueno, ¿por qué nosotros cuando hablamos de relación de consumo nos encontramos ante esta noción del contrato de adhesión? Y eso tiene que ver con poder simplificar las transacciones en la relación de consumo a fin de que el proveedor no deba discutir cada una de las cláusulas todas las veces que genera una relación de consumo. El desequilibrio entre el poder negociador es notorio, lo que determina afectando tanto las estipulaciones del contrato como la satisfacción de determinadas obligaciones. El derecho de protección del consumidor, entonces, estaría llamado precisamente a tratar de saldar este problema o esta desigualdad entre quienes participan de esta relación de consumo y tratando de generar una competencia claramente de carácter tutelar. Esa sería como la noción o lo que se buscaría de un derecho de consumo más evolucionado, ¿no? Y así, en el año, el 2 de julio del 2014 se presentó un proyecto que buscaba modificar la ley de consumo. ¿Y qué es lo que buscaba esta reforma? Buscaba subsanar las carencias institucionales que tenía el CERNAC, una de las tantas que se daban en cuanto a la insuficiencia de la competencia del CERNAC, y si nosotros, incluso volviendo a lo que nosotros hicimos desde el principio de la clase, si nosotros hacemos una comparación del sistema de libre competencia en Chile y por otro lado el sistema de protección de los consumidores en Chile, por una parte, el sistema de protección de la libre competencia en Chile parece tener una institucionalidad clara, tiene un tribunal especial para poder conocer de estos problemas en particular, tiene una Fiscalía Nacional Económica que se preocupa de regular y fiscalizar la libre competencia en Chile, y con toda esa de todas formas ha fallado y nos hemos encontrado ante ilícitos anticompetitivos tan graves como los casos de colusión que nosotros hemos conversado hasta esta parte, con toda esta protección especial que nosotros tenemos y con todas las modificaciones que tiene el decreto ley 211. Por otro lado, cuando nosotros hablamos en la otra parte de esta discusión, que es la protección de los consumidores, nosotros encontramos una ley de protección al consumidor, encontramos un Servicio Nacional de Protección al Consumidor, pero no encontramos una fiscalía en particular, y no encontramos un tribunal especial que conozca de situaciones de relaciones de consumo. Entonces ahí uno ve una disparidad importante entre la protección de uno y otro cuando nosotros entendemos que en este universo nos encontramos en relaciones correlativas, que es lo que nosotros estamos proponiendo en la discusión que hemos dado el día de hoy. Ahí uno ya ve este dispar, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ofensas este derecho de protección al consumo, nosotros vemos que los tribunales que intervienen, los tribunales de policía local, en su caso de indemnizaciones, podríamos llegar ante los tribunales de letras en lo civil, ¿no? Y es ahí donde se da el debate. Si nosotros hablamos de la protección de la libre competencia, nosotros estamos ante un tribunal especializado, que quienes intervienen allí son personas, jueces capacitados en temas de libre competencia en Chile. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos, por otro lado, tan desarticulado la protección al consumidor? ¿Y por qué esto es importante? Si nosotros vemos que acá hay una relación de carácter correlativo entre ambos, entonces se puede afectar, que es lo que nosotros conversábamos, y de hecho se está afectando este interés del sistema. Y lo último que vamos a ver hoy día, bueno, con respecto también a lo que buscaba esta modificación, que era el mensaje 141-362 de 2 de junio del 2014, la tutela de derechos, porque existía jurisprudencia no uniforme, competencia no especializada de estos policías de local, bajo monto de las multas infraccionales, reparación no integral en el caso del interés
el colectivo difuso, plazos demasiado escuetos para la prescripción extintiva de las acciones de responsabilidad convencional, y el articulado propuesto se preocupaba en general de estas tres materias, que eran todos defectos que tenía la protección del consumidor en Chile. De todas las reformas a la ley del consumidor, esta ley es la que vinculaba con mayor precisión la concurrencia entre consumo y libertad de empresa. ¿Qué es lo que decía el mensaje? El proyecto pretende lograr una mejoría consistente en nuestra institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores a través de una interacción adecuada y equilibrada entre todos los agentes que lo componen. Y mencionaba como agentes que lo componen el Estado, la sociedad civil, las empresas y los propios consumidores. Y de esta manera, proponía el proyecto, conseguiremos alcanzar mercados que sean no solo más competitivos, sino que también más confiables, que era el defecto que tiene nuestro sistema. No se establece evidentemente una correlación del todo explícita y completa, pero figuran al menos los elementos centrales que nosotros conversábamos de esta relación correlativa en la relación de consumo entre consumidores, libertad de empresa y empresarios. El CERNAC emergía entonces en este proyecto de ley como un supraorganismo que monitoreaba, regulaba, controlaba e interpretaba la normativa del consumidor y a la vez resuelve conflictos y sanciona. Y aquí les pregunto si es que están por ahí. ¿Saben qué sucedió con esta modificación que yo les presento, que es la que buscaba tratar de generar esta mayor protección de los consumidores en Chile, con una mayor intervención y participación del CERNAC como quien interpretaba, conocía y sancionaba estos tipos de ilícitos que afectaban a los consumidores en Chile? ¿Saben qué fue lo que sucedió con esta normativa, con esta propuesta de modificación legislativa? ¿Saben, se recuerdan qué ocurrió? ¿Saben si el CERNAC tiene esas facultades hoy en día? Me dice Matías, creo que no fue posible llegar a cabo las propuestas, no recuerdo bien las razones. Fue muy discutido en el Congreso, por supuesto, porque era un tema que no era de fácil discusión, ¿no? Eso se entiende. Ahora, fue declarado inconstitucional. Se llegó al acuerdo en el Congreso finalmente, después de muchas discusiones, de poder dar estas facultades al Servicio Nacional del Consumidor. Fue llevado ante el Tribunal Constitucional y se consideró que era una normativa de carácter inconstitucional, precisamente por este argumento que yo les decía de que el Servicio Nacional del Consumidor sería aquella que iba a interpretar la normativa de consumo, iba a regular, fiscalizar y iba a sancionar. Se dijo que era inconstitucional que pudiera interpretar la normativa, regular, fiscalizar y sancionar. Y ahí quedó ese proyecto de ley en particular y se acabó esta posibilidad que teníamos de mejorar la relación de consumo, de mejorar el rol que juega el Servicio Nacional del Consumidor en nuestro sistema. Entonces, para que vean la importancia a veces que tiene el sistema o el marco normativo bajo el cual nosotros estamos, de dónde se dan las reglas del juego para yo poder trabajar con normativas específicas o para poder generar normativa que no sea solo de carácter reactivo. Entonces, para que vean cuándo se va dando esta discusión incluso de carácter constitucional. Sí, eso sería con respecto a lo que vamos a estudiar hoy. Así que eso, ¿les quedó todo claro lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya, entonces tenemos clases la próxima semana y les voy a subir un apunte mañana para que para la próxima clase lo traigan avanzado, leído, para que podamos conversar un poquito más de la materia. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana. Chao.